buenos días, amable auditorio. Hoy, 2 de julio del 2023, vamos a hacer nuestra escuela dominical, pero esta sí va a ser un poco larga, un poco extensa. ¿Por qué razón? Porque vamos a analizar a uno de los hombres más importantes de la cristiandad y del pensamiento filosófico mundial. Nos referimos a Saulo o Pablo de Tarso. Muy bien, la lección se intitula Bernabé y Pablo. Es la número 5 de nuestros libros de texto. Amantísimo Padre, vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos permites un domingo más tener la dicha de poder compartir este conocimiento a todos el auditorio, al ciberespacio. Queremos decirte, Señor, que estamos convencidos que Dios manda un mensaje muy claro a quienes lo quieren seguir, que deben ante todo tener siempre a la misión, a la obra, con prevalencia sobre todo lo demás. Por eso, Señor, gracias porque nos permitirás conocer la vida, obra y pensamiento de Saulo o Pablo de Tarso. Muy bien. Como siempre vamos a iniciar con el material que hemos tenido, que tenemos como base de Lightway, en su versión español, y también utilizamos la versión inglesa. ¿Por qué? Porque a veces es mejor la versión inglesa que la española. Entonces, bueno, debemos de ser siempre buscar tener la mejor forma de enseñar utilizando los materiales que tenemos a nuestra disposición. Espera que las relaciones, la idea central, espera que las relaciones de mentoría, esto es de educación, de maestro, cambien con el tiempo. Aplicación para la vida. La humanidad y particularmente entre los cristianos se necesitan personas que sean capaces de pensar lo mejor ante tantos que piensan lo peor. No mirar con recelo a aquellos que han tenido un pasado adverso y ahora les ha venido la luz de Cristo. Lo deseable es una actitud de acogida y compañía en el proceso de su nueva vida, ahora con la luz de Cristo. ¿Cuántos que podían ser importantes líderes no pudieron lograrlo, todo su potencial, por falta de oportunidades que otros creyentes con más tiempo en el Evangelio les pudieran dar y no lo hicieron? El capital humano es lo más importante de cualquier empresa. Para desarrollarlo se invierte en entrenamientos permanentes con fuertes inversiones. En la obra del Señor, la Iglesia no ha de ser diferente. Es triste que pensamos que las personas se deban desarrollar solas, pero eso no es así. Si nos consideramos creyentes maduros, siempre tendremos la oportunidad de poder guiar, confiar e invertir en otros. Solo Dios sabe el potencial que se esconde en aquellos que pudiéramos monitorear, que pudiéramos educar. En muchas iglesias, y eso me ha tocado ver, no se aceptan seres pensantes. Se quiere literalmente tener ovejas, personas dóciles que solamente dicen sí, que no saben tener iniciativa, porque lógicamente el pastor, el obispo, etc., lo único que les interesa es mantener su coto de poder. Pero eso se da en el mundo, también en la cristiandad. He ido a varias iglesias en las que si quiero participar en una escuela dominical me dicen que no, porque todos son demasiado pequeños para oír cosas tan profundas. Y terminan por hacer una escuela mediocre o ni siquiera tenerla, porque la escuela dominical es la conciencia de las iglesias. Por eso en este lugar afortunadamente no tengo quien me diga que debo de moderarme, porque la realidad, lo más importante es transmitir el conocimiento liso y llano, de manera objetiva, buscando evitar el subjetivismo, buscando evitar el yo opino, no, sino apegarnos a los hechos para verdaderamente estar formando cristianos maduros. No niñitos que jamás podrán oír algo que pudiera perturbar sus pequeñas mentes.
y se quedan de niños, se quedan de bebés. Y el cristianismo necesita, antes que nada, el desarrollo de verdaderos discípulos. Y estos deben de ser mentores de otros discípulos. No esperar eternamente que por la gracia de Dios vayamos a recibir el conocimiento. No es así, hay que estudiar mucho. Esto, reitero, es en otras iglesias. Aquí no, en las iglesias de ustedes todos son perfectos, creo. La Biblia se encuentra con la vida. Esto se refiere básicamente a la versión inglesa de este texto, de Lightwife. Vaya, cómo ha crecido desde la última vez que la vi. ¿Cuántas veces has dicho eso del hijo de alguien? ¿Esperas que los bebés crezcan? Nos emocionamos cuando un niño de esos primeros pasos pronuncia esas primeras palabras y aún más tarde va a la escuela en una parte natural de la vida. En una de mis clases universitarias hicimos un viaje a una escuela estatal para personas con problemas de desarrollo. Vimos niños de hasta 11 años todavía en pañales y durmiendo en cunas. Estos eran niños que por una variedad de razones nunca habían crecido. Aunque esperamos que los bebés y los niños crezcan, lo mismo deberá ser cierto para aquellos a quienes asesoramos. Queremos que crezcan a medida que eso ocurra. La relación entre el mentor y el mentor también cambiará. Es una parte natural, es mentor y discípulo. Es una parte natural de la relación de discipulado. Con ese cambio también puede llegar el momento de terminar la relación de tutoría y encontrar a alguien más que lo ayude a crecer espiritualmente. Si su pastor no tiene estudios teológicos, pues va a ser pedirle peras al olmo que ayude a la comunidad a crecer. ¿Por qué? Pues porque no tiene capacitación para eso. Si nada más es un repetidor de la Biblia, sin poder analizarla con hermenéutica, con apologética o teología realmente fuerte, pues simplemente la comunidad será siempre de primer año. Un montón de ovejitas que no saben a dónde ir si un pastor no le dice dónde ir. Reitero, esto es quizás en otro país, quizás, no sé, en algún lugar de Marte, etcétera, etcétera. Normalmente a los niños los medimos por la altura. Ay, mira ya qué grandote. Ya me diste 2 centímetros más que hace un año, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la forma. Y así es como a veces medimos, por la estatura que tiene. Vamos a ver. A ver si se puede poner un poquito más clara la letra. Se ajusta nada más en uno de los dos botones de arriba. De arriba del foco. Arriba del foco, arriba del foco. Arriba del foco, foco, foco. ¿Dónde está el foco? Ahí arriba del foco hay 2. No, arriba, tesoro, arriba. Esos 2. Ve cuál se ve mejor. No, ese no. A ver, del otro lado. Creo que ahí se ve mejor. Sí. Bueno, ahí se ve mejor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Perdón porque hay que ajustar de repente estos aparatos. Muy bien, vamos a ver Hechos 9, 26 a 28. Cuando llegó a Jerusalén, este es Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Ay, ¿por qué? Son mal pensados esos discípulos. Recordemos que Saulo, en su momento, por instrucciones del Sanedrín, se había dedicado a destruir familias, a perseguir a los cristianos. Fue cómplice de la muerte de Esteban. Entonces, como dicen, la burra no era arisca, pero por los trancazos de ahí la hicieron. Y en este caso, pues era lógico que los discípulos, a quien menos querían ver o hablar, era al que era prácticamente un asesino. 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado,
y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. ¿Quién le ayudó? Bernabé. ¿Por qué? Porque su vida, ya lo veremos más adelante, era muy similar a la de él. Él era judío, pero también tenía la capacidad de tener relación con los griegos. De hecho, hablaba griego. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. En una palabra, gracias al pensamiento de a la actitud de Bernabé, pudo Pablo, el gran Pablo, siquiera ser presentado con los apóstoles. Ya no diríamos su ministerio, simplemente que lo conocieran. Ahora, las láminas van a ser todas tomadas de un libro muy interesante que se llama Atlas Bíblico de Tidale. Su autor es Barry L. Beitzel, es editorial Tidale. Básicamente, House of Publisher es la editorial. Para que nos demos una idea, Pablo llega a Jerusalén desde Damasco. Hay una distancia aproximadamente de 300 kilómetros. En la actualidad, imaginen ustedes lo que era 300 kilómetros en ese momento. Vamos a ubicar dónde estaba Damasco. Ay, ¿y ahora qué pasó? Se apagó. Ah, ya vi, es que hubo un pequeño error de... Ya aprendió. Ya aprendió. Damasco lo vamos a ubicar a esta altura. Aquí estaría más o menos por esta parte. Ahí está. Ahí está, más o menos por aquí estaría Damasco. ¿Y a dónde estaría Jerusalén? Jerusalén estaría aquí. ¿Ok? Entonces todo esto, básicamente, encontraríamos. Vamos a ver dónde está Damasco. Está... Aquí estaría más o menos, por aquí más o menos estaría Damasco, esta parte. Ahora, cuando vemos en su momento este tema, pues dirían, ay, rápido. Pero imaginen en aquella época, no era nada sencillo trasladarse cientos de kilómetros, y menos en un lugar en donde estaba la persecución o empezaba la persecución hacia los cristianos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos al contexto. En el contexto sí nos vamos a tardar un poquito, porque vamos a analizar varios aspectos de la vida de Pablo que no son muy comunes. Primero, la vida de Pablo. Si vemos su biografía, parece más un terrorista que un devoto judío, como lo dice Charles L. Swindoll en su libro Pablo, un hombre de gracia y fuerza y firmeza. La sangre de Esteban salpicó la ropa de Saulo como cómplice de ese atroz crimen, felicitando a los asesinos. Hechos 6. Saulo nació en Tarso, centro de Cilicia, en lo que hoy es parte de Turquía, 19 kilómetros cerca del Mediterráneo. Sus padres y él fueron fariseos. En su casa se hablaba el arameo, pero conocía el griego y latín. A los 13 años dominaba la historia judía, salmos y profetas. Pollock dice que a los 14 años fue llevado a Jerusalén. Entonces vemos a una gente culta, que además tenía la ciudadanía romana. No era, diríamos, cualquier hijo de vecino. Era un judío devoto. Judío de judíos. Pasó 5 a 6 años a los pies de Gamaliel, nieto de Gilel, al que le llamaban el Viejo. Aprendió a analizar un texto para encontrar varios significados. También aprendió a debatir, eso se llama diatriba. A interpretar. Acusaba o defendía a los que violaban la ley con potencial de estar en el Sanedrín, en el salón de gemas, que era el que gobernaba en su momento Israel. 72 hombres que gobernaban la vida y religión judía, sentados en bancos curvos.
en una sala tribunalicia. Desde Pentecostés había una efervescencia religiosa en Jerusalén. Los apóstoles milagrosamente fueron liberados, Hechos 5, del 19 al 21. Entonces vemos que Pablo tuvo un entorno de educación muy alto. Gamaliel era, diríamos así, como el non plus ultra de los maestros, de los rabís judíos. Para ser rabí tenía que tener mínimo 40 años, normalmente debería de haber sido casado, y además en su momento tenía el prestigio para que el discípulo fuera entregado, diríamoslo así, a su custodia. Él se encargaba de prepararlo. No había escuelas como tales, sino que eran los rabís los que daban la instrucción, en este caso superior, a un discípulo como Saulo. Saulo es el nombre en hebreo, Pablo es en griego. En el libro Pablo, el apóstol, en su contexto editorial Patmos, Samuel Pagán, nos dice que era trabajador de la construcción y reparador de tiendas de campaña. Tarso se destacó también en el mundo de la filosofía. Entonces, primeramente, no era ningún parásito. Él en su momento podía ir a las iglesias y si no tenían recursos las iglesias, no pedía o donde decía, no, yo no puedo aquí estar. Porque él mismo podía valerse por sí a través de sus técnicas de construcción o en su caso de reparación de tiendas de campaña, que en aquel tiempo tenían bastante mercado porque eran las que utilizaban para las grandes travesías. Tasso se destacó también en el mundo de la filosofía. Nos dice que usa su nombre griego, Paulus, 119 veces en el Nuevo Testamento. En hebreo es Saulo, que significa pedido a Dios, y que se asocia con el primer monarca del pueblo de Israel y de la tribu de Benjamín, esto es Saúl. Era ciudadano romano de nacimiento, tuvo una influencia estoica. La familia de Pablo era adherida al farismo, venía de Giscalá, pueblo de Galilea. Esto es un rumor histórico, algunos dicen que sí, otros como que no han encontrado mucha evidencia. Pero imaginen ustedes que encontramos a Pablo, que también quizás era originario de Galilea, y a Jesús, que aunque nació en Belén, donde se desarrolló y vivió prácticamente fue en Galilea. Son coincidencias o a veces son destinos que Dios tiene preparados. De hecho, la mayor parte del Nuevo Testamento fue hecha por Pablo. Clemente de Alejandría y Orígenes, por cierto, Orígenes tiene una obra preciosa para los que quieren estudiar, afirmaron que tenía esposa, pero al convertirse la dejó, esos judíos. Pablo aconsejó el celibato, pero si no superan sus deseos sexuales, mejor cásense. Primera de Corintios 7, 6 a 9, eso hay que decírselo a algunos. Las costumbres judías aconsejaban casarse a los 18 años. Si estudiaban para rabinos, pues ponían la boda hasta el final de sus estudios. Posiblemente era casado y su esposa e hijos quedaron en el hogar, mientras él emprendía sus labores apostólicas. Pero no se alude esto en el Nuevo Testamento. Y aquí es algo malo, porque la realidad es que si va en su momento a una obra misionera, pues lo ideal es que también se lleve a su esposa y a sus hijos, si ellos quieren. Y se supone que eran judíos porque él era judío. Los viajes que hizo suman aproximadamente 10.000 kilómetros, desde el altiplano de Anatolia a 1.000 metros sobre el nivel del mar, a las costas del mar Egeo, regiones de Asia, Macedonia, Grecia, y viajaba a pie, caballo, barco desde su conversión. Siguió el modelo de Jesús, y esto debe de ser el modelo de la iglesia y los creyentes. La espina del cuerpo o aguijón de la carne se puede referir a una visión, a una enfermedad que constantemente le daba fiebres, depresión, epilepsia, pero sus debilidades las presume para que el poder divino se hiciera presente en su vida. Esa espina no se
puede ser quizás, incluso como aquí dice, epilepsia, puede ser algún tipo de enfermedad muy, muy peligrosa. Pero jamás evitó, aún con esos dolores, con esa enfermedad que lo torturaba, nunca puso como pretexto que no podía realizar la obra. ¿Por qué? Porque estaba realmente entregado a la obra de Cristo. Aquí vamos a algo, un acercamiento que nos va a servir para los dos domingos siguientes. Es el pensamiento de Pablo. En el libro El verdadero pensamiento de Pablo, de N.T. Wright, editorial Clear, muy interesante el libro, hay también versión digital, nos dice que siguiendo a Schweitzer hay que hacerse dos preguntas. ¿Tiene pensamiento judío o griego? ¿Y cuál es el centro de su teología? Estar en Cristo es esencialmente un pensamiento judío, y justificación por la fe es un criticismo implícito al judaísmo. En realidad era judío, se casó, era judío, de cabo a rabo. El centro de su teología era el misticismo de Cristo. Es estar en él, con el trasfondo judío apocalíptico. El Dios de Israel actuó a través de Jesús y el verdadero pueblo está ligado a este Mesías. Está incluido dentro de él. Romanos capítulo del 4 al 8. No es fácil entender a Pablo. ¿Por qué? Porque tiene una teología muy interesante, pero muy profunda. Lo importante para el cristiano es estar en Cristo. ¿Cómo voy a estar en Cristo? Aceptándolo, emprendiendo la nueva vida, permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestro ser. Pero no hay una receta mágica para esto. No podemos estar cantando una canción y ya lo vamos a recibir, no es cierto. Lo que necesitamos antes que nada es profundizarnos, tanto el estudio de la palabra, como también orar, ayunar, pero de una manera fehaciente, si de verdad queremos estar en Cristo. No es una cuestión mágica, aquí no estamos hablando de magia, no estamos hablando de brujería, para nada. Viendo el pensamiento de Rudolf Bultmann, los grandes enemigos de la raza humana son el pecado, la ley y la muerte. Las soluciones, dijo Pablo, la gracia, la fe, la justicia y la vida. Pablo pertenece al contexto helenístico. Pronto abandonó las categorías judías de su pensamiento inicial. Utilizó el griego. De hecho, todas las cartas de Pablo son en griego. Las categorías judías utilizó el griego. Creía que el mundo estaba a punto de acabar. Eso es una labor apocalíptica desde judíos y también algunos griegos. Entonces abandonó las esperanzas históricas judías y redefinió su mensaje con las categorías atemporales del pensamiento griego. Davies, en su obra, considera que Pablo sí tiene pensamiento cercano a la sabiduría rabínica. Llegó a la conclusión de que era un rabí judío que creía que Jesús de Nazaret era el Mesías. Enfatiza que la era verdadera, venidera, esperada por los judíos, ha llegado en Jesús, dando una nueva Torá, la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Casmain sintetiza los pensamientos previos, considera que su pensamiento es parte derivado de la apocalíptica jurídica y en la teología de la justificación en contra del legalismo humano y el orgullo religioso. Estaba interesado en la victoria del Dios verdadero sobre los poderes del mal y del mundo rebelde mediante Cristo. Había vencido al mal y ahora estaba implementando esa victoria con el poder del Evangelio como judío crítico al judaísmo. Sanders
El judaísmo guarda la ley porque está íntimamente unido al pacto. La guarda por agradecimiento. Considera que Pablo criticó al judaísmo porque fue en contra del cristianismo. El judaísmo no era suficiente para la salvación. Necesitaba participación, estar en Cristo. Por eso no deben llamarse anatemas unos a otros. En la actualidad, y esto es la síntesis del pensamiento de Sanders, historia de Sanders y de los anteriores. No, perdón, este es de los pensamientos más actuales sobre el tema. Historia, lo ven como pensador judío y a la vez es un helenista convencido. Entonces, Pablo no tiene una sola filiación, sino que es universal. Porque lo mismo podía estar hablando con una comunidad en una sinagoga judía que ponerse a hablar en pleno Atenas con todos los filósofos de una manera filosófica y casi helenística. Entonces, ¿qué es este hombre? Tiene un pensamiento universal. Y para realmente ser un creyente racional, necesitamos tener ese pensamiento universal. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con mucho estudio, con mucha reflexión, con mucha meditación. No se va a venir de un lado o por una visión mágica, no es cierto. Tenemos que estudiar a fondo todo lo que querramos y más en cuestiones de la palabra. Su teología, para algunos la cruz y la justificación, pero para otros hay disensos, porque no quieren construir una teología de la que no quieran depender. En la actualidad está el posmodernismo, y el posmodernismo es subjetivista. Lo que yo pienso vale. Entonces no quieren analizar la teología de Pablo, porque si hay algo que va en contra de lo que ellos piensan, no vale, porque lo que más importa es lo que yo pienso. Por eso los modernistas lo dicen cada barbaridad. Y lo peor, que luego mucha gente se las cree. Tres, exégesis. Se han ampliado los horizontes tanto con escritores paganos como judíos para encontrar paralelos a las ideas de Pablo y se han iniciado una ardua investigación. En una palabra, no tenemos en estos momentos una exégesis o diríamos una forma en que Pablo utilizó en todos sus escritos. Lo podemos relacionar con otros, pero no hay así una clara definición de a qué autor siguió o qué pensamiento tenía. Aplicación es un tema candente. O lo contemporizamos o no. Esto es, o tenemos las enseñanzas de Pablo actualizadas a este momento o no. Ahora, aquí sí es muy importante señalar, hay que definir lo que son los principios de una ortodoxia cristiana y los que eran cuestiones culturales, que son modificables y que no podemos tenerlas por aplicadas en este momento. Por ejemplo, algo que era cultural era la esclavitud. Y era cultural, ¿por qué? Porque la esclavitud se demostró que era contraria a la palabra, inclusive la misma Biblia, en el caso de los judíos, decía que no podía durar más de 7 años. Desde ahí empezó lo que era la dignidad del ser humano y que concluye con los derechos humanos actuales. Si quieren en su momento ser fundamentalistas, muchos sueñan con que vuelva la esclavitud, porque así lo dice Pablo, pero es falso, porque no es un principio básico. Y lo mismo puedo decir del pastorado femenino. En el tiempo de Pablo no se permitía a las mujeres realizar ninguna actividad del ministerio, pero en la actualidad hay mujeres valiosas y hay ministerios femeninos en varias denominaciones que han demostrado que era un aspecto meramente cultural, aunque se enojen muchas gentes. Muy bien. En el modernismo se deja a Pablo a un lado para reconstruir nuestra propia interpretación y teología. Lo que habíamos dicho, son subjetivistas. Lo utilizan para una predicación arcaica del Evangelio, en donde el problema es el pecado y el orgullo humano. Y la solución es la cruz.
estamos en un neopaganismo. ¿Por qué neopaganismo? Volvemos a los tiempos en lo que importa más es el placer, lo que importa más son la carne, el dinero, etc. Eso es neopaganismo. Materialista. El pensador judío Maccabi, dijo que Pablo no fue fariseo, sino un pensador helénico que interpreta a Jesús dentro del marco griego. Y creo que esta es la solución más justa. No, efectivamente dejó el fariseísmo cuando se convirtió, pero a la vez introdujo la filosofía, el pensamiento, las ideas y sobre todo la libertad que daba el pensamiento griego. Entonces, esta última idea de Maccabi creo que es la más idónea. No podemos ver a Pablo solo como judío, no lo podemos solamente ver como helenista, sino como un pensador que modificó sus ideas en base a la conversión. Y esto sería la expresión más cabal de lo que es tener una nueva vida. Yo sé que todos habían oído esto de Pablo, ya me imagino, pero vale la pena repasarlo. Vamos a ver, de los versículos 26 a 28, en el libro de Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos, nos dice que el temor era fundado por los daños que había hecho Pablo a la iglesia. 8.3. Pues sí, fue ayudado por Bernabé, un discípulo conocido bien por los líderes, y lo llevó a los apóstoles. Fue capaz de caminar a ese nuevo discípulo, discerniendo el potencial que tenía para el servicio cristiano, presentándolo a la iglesia y respaldando la autenticidad de la fe de Saulo. Buscaron los judíos de habla griega matarlo. 9.29. Por eso lo mandaron a Cesarea y luego a Tarso. Y esto revela el impacto que había tenido entre los discípulos de Jerusalén. ¿Por qué querían matarlo? Porque era un traidor, literalmente. Por su conversión dejó todo lo que había estado por años haciendo. En una palabra, le dio la espalda a los judíos y literalmente se convirtió en Aladí de los cristianos. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. La epifanía que tuvo camino a Damasco fue fundamental para el cristianismo. Sin Pablo no habría habido cristianismo. En el libro de Samuel Pérez Milló sobre Hechos, editorial CLIE, adicionando por la primera visita a Jerusalén después de su conversión, donde fue su conversión en Damasco. De allí había salido como perseguidor y ahora regresaba como cristiano. Permaneció allí 15 días. Buscó a Pedro, vio a Santiago, hermano de Jesús. Bernabé lo llamaban hijo de consolación. Consoló a Pablo y lo llevó con los discípulos. Él era judío helenista, natural de Chipre. Era bueno, lleno de fe y del Espíritu. Lo presentó con los apóstoles y surgió una gran amistad. Era mayor que Pablo. Ya admitido, predicó a los judíos helenistas en la sinagoga de Jerusalén, con denuedo, como lo había hecho en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. Imaginen ustedes a una persona culta, como lo era Pablo, que se encuentra debatiendo con otros judíos y debatiendo sobre temas de la Torá. Y resulta que ahora apoyaba la idea de que sí, Jesucristo era el Mesías. Los creyentes dudaban de Pablo debido a la persecución que había hecho antes de su conversión al ir a Jerusalén. Pero no se olvidaba que él había perseguido a la iglesia. Consintió la muerte de Esteban, el primer mártir, y el encarcelamiento de muchos. Le tenían miedo. Además era un líder visionario. Bernabé era un líder visionario. Él llevó a Pablo con los apóstoles. Vio las evidencias de su vida, denuedo de la predicación y su conversión en el camino a Damasco. Jesús le habló y él lo obedeció.
No lo juzgó por los hechos de su pasado. Y aquí tenemos un gran problema. Si llega una persona, por ejemplo, a una iglesia con tatuajes, de inmediato lo catalogamos como un pandillero. Lo mandamos, como visto en algunas iglesias, hasta la última fila. Si llega con harapos, ay, huele muy feo, que esté allá a la entrada. Eso se llama adepción. Eso se llama discriminación. Y la realidad es que Bernabé demostró que una persona que destruyó muchas vidas puede arrepentirse. Y si Dios quiere, puede convertirse en aladí del cristiano. Pero eso es muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ideas preconcebidas. A veces por razón de raza, en algunos casos racistas. Otras veces por razón de origen, es hispano, es ignorante, etc. Pero la realidad es que el cristiano no debe de hacer acepciones. Santiago ya lo había dicho. No podemos nosotros dejarnos llevar por la apariencia. Y aquí Bernabé no se dejó llevar por la apariencia ni el currículum de Pablo, sino que vio en él a un gran líder, como lo llegó a demostrar tiempo después. Pablo le dijo a los corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Después de su conversión se identificó como un cristiano más. Hablaba valerosamente en el nombre de Jesús. Pasó de perseguidor a perseguido potencial. Se ganó la confianza de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Gracias a quién? A Bernabé. Y lo consideraban como uno de ellos. Esto por las evidencias de su ferviente testimonio de su fe en Cristo. Algo que también se les critica mucho a los apóstoles de aquel tiempo fue que no lo sustituyeron como el 12º apóstol. Pusieron a un tal Matías, que pues la verdad fue una versión gris de lo que es un apóstol. Quizás si hubieran puesto a Pablo, hubiera sido más acelerada la evangelización. Su vida estaba en concordancia entre lo que decía y lo que vivía. Mostró la confianza que logró entre los creyentes porque está con ellos. Entraba y salía con completa libertad, sin restricciones. La clave fue que alguien confió en él, en este caso Bernabé, quien no miró las apariencias ni se dejó dominar por el miedo de los demás, sino que vio al corazón de Pablo. Sin Bernabé, Pablo nunca hubiera llegado a ser el líder que fue para la gloria de Dios. Cuando llegue alguien a su iglesia y les diga que quiere en su momento colaborar y demuestre que tiene la capacidad para hacerlo, no lo bloqueen, no le digan que no puede hablar, que le tengan miedo, porque lo único que están haciendo es deteniendo la obra de Dios. Vamos a ver las preguntas, las primeras dos. ¿Los antecedentes negativos pueden inhabilitar para llegar a ser un buen líder? No, porque si estamos realmente en Cristo, esos antecedentes quedaron borrados. Lógico, si siguen con las mismas costumbres, con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, hacen lo mismo que antes de convertirse, pues entonces no ha habido conversión. ¿En qué áreas de la vida sueles medir el crecimiento? En los niños se mide en la estatura, en el peso, etc. Pero en el caso de un cristiano, en las habilidades y sobre todo en poder cumplir los dones, hacer en su momento evidentes para qué Dios lo quiere en su obra.
¿Estás dispuesto a juzgar a otros por sus apariencias o por los hechos? No somos objetivos. Nos dejamos llevar muchas veces, ¿por qué? Por la víscera. Y lo peor, que a veces lo que se busca es al pariente, al incondicional, aunque no sepa nada. Ah, pero él me sigue, él me dice que yo lo hago muy bien. Y se pierden simple y llanamente por cosas que no son objetivas, como después le pasó a Bernabé. Cuando eras un nuevo creyente, ¿qué relación fue la más impactante para tu crecimiento como cristiano? Yo recuerdo cuando me convertí que había una misionera filipina, no me acuerdo inclusive su nombre, pero me agradaba mucho cómo tenía verdadera pasión por predicar y demostraba en su vida lo que era realmente ser un cristiano. Puedo decir que esta persona impactó muchísimo lo que soy ahora en el mundo cristiano. Hechos 11 del 22 al 26. La noticia de esos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Antioquía era un centro griego, era un centro helenista, y entonces estaban dando unas conversiones y unas manifestaciones del Espíritu tremendas. Entonces la iglesia de Jerusalén, que era en ese momento la mejor, la mayor, no, Roma nunca pintó, aunque muchos digan que sí. De ahí mandaron a Bernabé a ver qué estaba pasando en Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Pero no eran judíos. Pero Dios ya tenía planes para Antioquía y sobre todo para la conversión de los gentiles. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué necesitaba Bernabé? Pues alguien muy preparado. ¿Bernabé sabía más que Pablo? ¿O que lo dudo? Por la educación rabínica que tenía Pablo. Entonces, no buscó a una gente que le estuviera aplaudiendo todo. No buscó a su pariente, sino buscó a alguien capaz que pudiera ayudarlo a levantar esa obra. Y más adelante se verá que esa obra de Antioquía se consideró uno de los dos lugares o centros del cristianismo de mayor intelectualidad en la era antigua, junto con Alejandría. Ahora, vamos a ver este mapa. Antes de ver este mapa tomado, ya lo dije, del Atlas Bíblico de Tyndale. Es un librote, pero está muy bueno. Autor Barry J. Benza, editorial Tyndale House Publisher. De Antioquía a Tarso hay 250 kilómetros aproximadamente. De Jerusalén a Antioquía hay 600 kilómetros aproximadamente. Vamos a buscarlos. Antioquía está... Ay, ¿dónde está? Otra vez me equivoqué. Perdón. Aquí está. Antioquía lo vamos a ubicar más o menos a esta altura. Por aquí anda Antioquía. Tarso lo vamos a ubicar enfrente. Prácticamente aquí estaría Tarso. Para llegar a Antioquía, pues hay que pasar o ya sea por caminando o por esta parte de agua.
y hasta acá abajo encontraremos a Jerusalén. Entonces ya podemos entender las distancias que había. No es, aquí parece muy bonito decir, es que lo mandaron a Antioquía, pero imaginen ustedes la distancia que era y cómo en aquel tiempo se tardaban meses en llegar de un lugar a otro. Si llegaban, porque también no era muy seguro andar en esos caminos. Vamos a ver el contexto. Versículos del 22 al 28. En el libro de René Padilla y otros, la titula Pablo y Bernabé como pastores. Al recibir la iglesia de Jerusalén las noticias de las conversiones en Antioquía de Siria, enviaron a Bernabé como emisario, y al llegar se alegró y alentó a los discípulos de Antioquía a seguir fieles al Señor. Llevó a Pablo desde Tarso a Antioquía y lo acompañó en su primer viaje misionero, 13:4. Dura esa estancia un año enseñando a mucha gente en ese lugar. Fue punto crucial en su misión pastoral, regresando a esa iglesia para informar de su trabajo. Desde Antioquía empezaron a salir las misiones, pese a que no era judía ni tenía una tradición intelectual. Pero a raíz de las enseñanzas de Pablo y Bernabé, se convirtió en un centro de pensamiento cristiano de muchísima avanzada. Más adelante aparecería Capadocia y otros lugares, pero podemos decir que todo empezó con Antioquía. En el libro de Pérez Millós, en adición, Bernabé no se presentó como enviado de los apóstoles, sino siervo que viene a ayudar a los creyentes en el crecimiento de su fe. Muchas veces si vemos a alguien que es intelectualmente superior, peleamos con él. ¿Por qué? Como él va a saber más que yo, si yo tengo más tiempo en el Evangelio. En lugar de pedir su apoyo, en lugar de agregarlo para que la iglesia se solidifique, la envidia gana. Y así hay muchas iglesias en donde no soportan la capacidad de alguno de sus miembros. ¿Por qué? Porque le hace sombra al pastor. Al llegar, vio la gracia de Dios. Vio a esa iglesia naciente como una admirable obra de Dios. Se gozó conducido por el Espíritu. Alentó y animó a los creyentes, instalándolos en la fidelidad del Señor. Por eso una gran multitud fue añadida a la iglesia, por acción del Espíritu. Antioquía estaba cerca de Tarso, aunque se hacía el camino a pie por varios días. Por eso pensó en Pablo para ayudarlo en esa naciente obra, tanto en las labores eclesiales como de enseñanza. Ya vimos que no estaba tan cerca como decía, pero bueno. ¿Se le ocurrió tener a quién? A Pablo. Reitero, ¿Pablo sabía más que Bernabé? Sí. Tenía muchísimo mejor bagaje intelectual. ¿Sintió envidia Bernabé de Pablo? No. Al contrario, dijo, a este lo necesito aquí para que me ayude a superar la obra, y vaya que la superaron. Los antioquinos eran gente idólatra, libertina, adoraban a un gran número de dioses. Pero esa predicación y enseñanza cambió su rumbo y los guió a Cristo. Nació libre de presiones del judaísmo, enseñando a los nuevos creyentes su libertad en Cristo. No era una iglesia localista, sino que asumió la verdad bíblica de la iglesia universal. Y de hecho fue punto misionero después. Cristo era el centro de su culto. Se les nombró cristianos por seguir a Cristo. Vivían en Cristo y conforme a Él. No era ya un modo de judaísmo. Se hablaba griego y entró en el mundo greco-romano. Y gracias a esto, estamos en este momento como una iglesia diferente al judaísmo. Podemos decir que ahí en Antioquía nació el verdadero cristianismo occidental. En Jerusalén Pablo disputaba con los gentiles, querían matarlo, por lo que fue enviado a Tarso, una ciudad natal, Hechos 9:30, para protegerlo luego del apedreamiento de Esteban
comenzaron algunas persecuciones contra los cristianos. Pero a medida que se desplazaban, anunciaban el Evangelio a los griegos. Esto llevó a un gran despertar en Antioquía, convirtiéndose muchos. Jerusalén no les pidió a los de Antioquía que manden lana, que manden dinero. Les mandó apoyo y a uno de sus mejores elementos. ¿A quién? A Bernabé. Y después él dice, no, aquí necesito a alguien más. Y fue cuando llamó, ¿a quién? A Pablo. El Evangelio es para todas las etnias. Los judíos que se habían convertido estaban seguros de que solo a ellos llegaría la salvación. Ante el avivamiento de Antioquía se envió a Bernabé por la sensibilidad espiritual, además porque era judío helenista. Vio que la gracia de que Dios estaba actuando allí, entonces se regocijó de gran manera y los exhortó a continuar fieles. Cuando el Espíritu Santo obra, los resultados son magníficos. Él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud se agregó a la congregación. Cuando se depende de Dios, los resultados son asombrosos. Entonces buscó un líder para que los guiara. Cuando se hace una iglesia, lo importante es buscar a personas idóneas. ¿Cuándo no? Cuando es solamente un negocio, se elige al pariente o se elige en su momento a la más ignorante, más tonta, etc. para que sea la más leal. Pero eso no va a hacer que le cobre presa, no importa. Pero es mi reino y yo hago lo que quiera. Conozco a algunos pastores que son así. Bernabé reconoció que Pablo sería el líder ideal para dirigir la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo lo guió a Tarso. Él conocía las dos culturas. Se había criado y educado en la judía, pero entendía también a los griegos. Pablo estuvo de acuerdo y llegó a Antioquía por un año realizando dicha labor. Rindió frutos ese trabajo y formaron una iglesia en la doctrina y con mucha gente. Allí, por el fervor de los creyentes, se les llamó cristianos. Por primera vez, al principio de un apodo, terminó siendo un halago. Significa los de Cristo. Y ellos se lo apropiaron. Vamos a ver la pregunta. Pregunta. ¿Observas que la mayoría opina negativa o positivamente de la obra? Sí. Y cuando opinan negativamente no dicen cómo mejorarla. Ay, me cae mal el hermano. ¿Pero por qué? Porque me cae mal. ¿Y eso en qué va a mejorar la obra? No importa, pero me cae mal, córranlo. Y así hay gente que están envidiosos. Y entonces buscan la forma de destruir las obras. Por eso hay tantas iglesias cerradas. ¿Cuándo has tenido una experiencia significativa sirviendo con otros creyentes? Pues simplemente lo puedo afirmar que es en este ministerio. Porque implícitamente, afortunadamente, ya hay una audiencia. Y me pueden criticar y pueden decir que no están de acuerdo, etc. Pero siempre tendrán la opción de corroborar o no lo que yo digo. Yo no me creo en la persona que sabe más, pero sí me gusta investigar. Y si algo digo, pues tiene un sustento. Y ya llevamos 39 semanas impartiendo esta escuela dominical virtual cristiana. ¿Hasta cuántos vamos a llevar? Hasta las que Dios permita. Hechos 15 del 36 a 40. Algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes de todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Aquí ya es para iniciar el segundo viaje misionero de Pablo. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos los había dejado plantados literalmente en el primer viaje misionero
Y lógicamente Pablo no estaba de acuerdo. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. En una palabra, ya se dio a conocer se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. Este fue el segundo viaje misionero de Pablo. Para que se den una idea, de Antioquía, de Antioquía a Chipre, pues no era tan distante. ¿Cuál fue el viaje que hizo Pablo? Pues de aquí se fue por todo esto, pasó a Europa, regresó por Asia y fue hasta Jerusalén. Ya dijimos de dónde es la fuente de estos mapas. Duró el segundo viaje de Pablo con Silas 3 años y recorrieron aproximadamente 4.000 kilómetros en esa época. Y podemos decir que fue el viaje misionero más importante quizás de todos los tiempos. Contexto del 36 al 40 en el libro de René Padilla y otros. Los titula Segundo viaje misionero de Pablo y abarca hasta el 18-17. En este apartado lo ubica como lamentable separación. En Antioquía, Pablo le propuso a Bernabé visitar las iglesias que habían establecido en su primer viaje, tales como Chipre, Antioquía de Pisidia, Icono, Listra y Derbe. Era para consolidar dichas obras. Bernabé quería que los acompañara Juan Marcos. Pablo no estuvo de acuerdo porque los había abandonado en Panfilia 13:13 y 15:38. Cuando no se pone el texto, significa que es del libro de Hechos. Bernabé fue con Marcos a Chipre y Pablo con Silas a Siria y Cilicia. Con el tiempo cambió de opinión sobre Marcos, Colosenses 4:10, segunda de Timoteo 4:11. Vemos aquí dos puntos. Primero, Bernabé prefirió a su sobrino o primo, Juan Marcos. Esto significa que hubo allí un aspecto de favoritismo en base a parentesco. ¿Por qué? Porque no había demostrado en su momento aplomo para una misión, para ser misionero. Pablo era más objetivo. Si ya había quedado mal en algo, pues entonces no era idóneo más por cómo se planteaba el viaje. Y ya lo vimos que fue increíblemente largo. Entonces, lo más probable es que Juan Marcos hubiera en su momento abandonado la obra al poco tiempo, como ya lo había hecho antes. En el libro de Pérez Millós, en adición, lo llama disensión y nuevo equipo misionero. Buscaba que los hermanos de las iglesias que habían plantado se confirmaran en la fe. Bernabé era hombre de segundas oportunidades. Juan Marcos, primo o sobrino de él, fue considerado para este segundo viaje. Pero Pablo se negó enfáticamente porque consideraba que la labor misionera exigía una absoluta abnegación al espíritu y solo personas que habían demostrado ese compromiso eran idóneas para esa tarea. Se separaron por esto los dos grandes misioneros. Bernabé y su sobrino o primo se embarcaron a Chipre, su tierra natal y bien conocida.
¿Se supo qué pasó allí? No. En cambio, el segundo viaje, como ya vimos, fue una verdadera epopeya. Y si ustedes quieren deleitarse, vean lo que hicieron en todo ese viaje Pablo y Silas. Pablo va con Silas, quien era ciudadano romano, también como él, 16:37. Tenía don profético, exponiendo la palabra conforme a las necesidades de los creyentes, versículo 32. A Pablo lo llaman a veces apóstol, a Silas no. Pero era una gente muy valiosa. Fueron enviados por la iglesia de Antioquía. El Señor conduciría sus pasos por medio de su espíritu. Será el gran viaje de expansión de la obra del mundo gentil con la llegada de ambos a Europa. Como dije, si queremos ver o considerar que tenemos una religión cristiana, nació con este viaje misionero. Bernabé y Pablo lideraron el primer viaje misionero. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, o primo, dejó el grupo regresando a Jerusalén. Estos líderes acordaron visitar las iglesias que habían visitado o fundado en Asia Menor para confirmarlas en la fe y supervisar sus enseñanzas. Bernabé propuso llevar a Juan Marcos. Pablo se opuso porque no había sido capaz de terminar el proyecto anterior. No hay seguridad que ahora sí lo concluyera. Pero además, era el sobrino. Ahí me voy a llevar a mi sobrino. Hay iglesias en las que son dinastías. Ah, mi hijo va a ser igual el pastor de la iglesia. Pero si no sabe nada, pero va a ser el pastor. Y si no le gusta, pues cámbiese de iglesia. Ya desde el tiempo de Bernabé ya se dio eso, no crean que es algo nuevo. Bernabé se fue con Juan Marcos rumbo a Chipre. Pablo eligió a Silas, uno de los principales de la iglesia de Jerusalén, y tenía el don de profecía. Además era ciudadano romano como Pablo. Lucas escribió en el libro de Hechos sobre la visita de Pablo a las iglesias, no así sobre Bernabé y su viaje. Juan Marcos tuvo la fortuna de ser elegido por su tío. Lo rehabilitó en el liderazgo que pudo haber perdido. La realidad es que no sabemos que también lo hubiera hecho, o lo hizo. Es simple especulación. En lo personal, no creo yo en que los parientes sean la mejor elección para la labor. ¿Por qué? Porque necesitamos primero que verdaderamente sean comprometidos y tengan el llamado y vocación suficientes. Es que es mi hijo y lo tiene. Pero la realidad es que muchas veces se convierte, porque lo he visto en varias iglesias, en una cuestión o en una empresa familiar. Y dejan de un lado lo que es el verdadero ministerio. Juan Marcos más adelante se reconcilió con Pablo, como se atestigua en 2 de Timoteo 4:11, en donde pide a Timoteo que lo traiga para verlo. En más de una oportunidad tendremos conflicto con otros por nuestra condición humana. Pero aprendemos la lección, superar los conflictos es un importante testimonio. No sabemos hasta qué punto, pero bueno, Pablo te dio, como dicen, otro chance. Y ya no se hablaba ya de Bernabé, a él sí ya no hubo segundas oportunidades. 4. ¿Estás listo para superar los conflictos y aprender de ellos? La mayoría no. ¿Por qué? Pues somos muy rencorosos. Todos recordamos lo que me hizo, pero no somos capaces de perdonar, ni de superar nuestros problemas. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de los cristianos que van por caminos separados? Cada uno va a demostrar si de verdad tenía la pasta, tenía la fuerza, tenía la doctrina, tenía la teología, tenía el testimonio para hacer algo independiente. Cuando únicamente se está a la sombra de alguien, no hay posibilidades de crecer, porque es simplemente un parásito que se alimenta de la forma o del ser de la otra persona.
5. Los conflictos nos enseñan o no en el desarrollo del liderazgo. Sí, cuando sabemos entender quién tiene la razón y somos humildes en aceptar qué es lo mejor para la obra. ¿Quién perdió en este disenso? Eminentemente Bernabé, porque se perdió quizás del viaje más increíble que tuvo la cristiandad en el mundo antiguo y como misiones. ¿Qué podemos aprender de la relación entre Bernabé y Pablo? Bernabé lo apoyó y después Pablo le correspondió al apoyarlo en la misión de Antioquía a Bernabé. Y por una cuestión de liderazgo se separaron. ¿Quién tenemos en la actualidad mayor testimonio? De Pablo. De Bernabé no conocemos una sola epístola. Por ahí hay alguna apócrifa, pero de Pablo es más, es la gran parte de lo que es el Nuevo Testamento. Todos, Hechos 17:4. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Hechos 17:4. ¿Qué significa? Que el segundo viaje misionero de Pablo fue exitoso y gracias a él tenemos la iglesia cristiana en Occidente. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has dado a conocer lo que verdaderamente es el pensamiento, la vida y la obra de Pablo. Una persona que nació judía, o siendo ultraortodoxo, siendo fariseo, y que tú lo convertiste para que fuera el llamado apóstol de los gentiles. Amantísimo Padre, permite que nosotros en las labores que hacemos a tu servicio tengamos la visión para no dejarnos llevar por nuestros favoritismos, por nuestros egoísmos, por nuestra mediocridad, sino que hagamos tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.